Buenos días a todos los asistentes a este nuevo webinar que organiza el Colegio de Ingenieros Industriales y la Fundación Industrial Navarra, en colaboración con el Centro de Formación Iturondo y el Servicio Navarro de Empleo. Yo me presento, soy Gonzalo Franco, responsable de la Oficina de Transformación Digital de Navarra, y hoy va a tener lugar la sesión Cómo impulsar el trabajo y la colaboración con Microsoft Office 365. Vamos a tener el honor de contar hoy con Diego Pérez, responsable del área de ciencia de datos en Valortic, que como podéis ver aquí en la pantalla, bueno, pues vamos a dar un repaso sobre todo a las principales herramientas del entorno Office 365. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como bien ha dicho Gonzalo, yo soy Diego Pérez, responsable del área de ciencia de datos en la empresa Valortic, y os voy a hablar un poquito, poniéndoos unos ejemplos y viendo un vistazo un poquito por encima de todo lo que tenemos con respecto a lo que sería el trabajo con Office 365, ¿vale? Una de las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con Office 365, ¿de acuerdo? Es el planteamiento de que es algo que nos... Ah, vale, perfecto, ya está, eso. Lo que os comentaba, es decir, que lo que vamos a ver realmente es el manejo de un poquito por encima de Office 365 para que veamos un poquito las funcionalidades que tendríamos con la herramienta, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es un pequeño bautizo de lo que es Office 365. Office 365, bueno, de hecho le han cambiado el nombre ya, está recientemente, que es Microsoft 365. Es una plataforma de trabajo colaborativo que vamos a tener. Uno de los problemas fundamentales que tenemos hoy en día en las empresas es el desconocimiento, ¿de acuerdo? Es decir, en muchas empresas se está utilizando Office 365 de la manera tradicional, o sea, estamos utilizando Word, estamos utilizando Excel, estamos utilizando PowerPoint, estamos utilizando Outlook y en algunas ocasiones estamos utilizando Access, ¿vale? Office 365 o Microsoft 365, perdón, es mucho más, ¿bien? Lo que voy a hacer es un repaso primero, tema del licenciamiento, un poquito cómo funciona Microsoft y cómo trabaja Microsoft en este sentido. También os haré una breve introducción rápida con respecto a lo que sería el cómo podéis solicitar una cuenta demo, que creo que puede ser interesante como herramienta para probar, ¿no? Un entorno de pruebas real. Y luego lo que haré es un barrido muy rápido por encima de las diferentes aplicaciones que tenemos en Microsoft 365, que la verdad que son un montón de aplicaciones orientadas a temas de aumentar nuestra productividad en la empresa, trabajar más cómodo, fomentar el teletrabajo, fomentar la compartición de entornos colaborativos, bueno, pues toda una serie de cosas que tendríamos en este sentido, ¿vale? Para ello lo que voy a hacer es utilizar precisamente una cuenta demo. Voy a entrar desde el navegador. Como habitualmente cuando entro desde el navegador suelo utilizar una ventana de incógnito, es una cuestión de seguridad, ¿correcto? ¿Vale? Para que así no queden memorizados pues, contraseñas y datos de navegación, que es lo que os recomendaría siempre que lo hagáis desde un ordenador que no sea el vuestro, ¿vale? Es importante también reseñar porque me suelen preguntar en muchas ocasiones con respecto a lo que es el Office 365 de si es en la nube. Sí, a ver, Office 365 es en la nube, pero también tienes el Word, el Excel, PowerPoint y Outlook de escritorio tradicional. O sea, es una combinación, es un mix de nube local, ¿vale? Perfecto. Si nosotros buscamos Microsoft 365, ¿vale? Vamos a acceder a la página donde tendríamos los diferentes planes que nos ofrece Microsoft de cara a lo que es el tema del licenciamiento, ¿vale? No voy a entrar a todas las opciones que tenemos y posibilidades que tenemos, sino que vamos a ver un poquito las diferentes opciones que nos encontraríamos con respecto a las versiones que nos ofrece Microsoft 365 a la hora de trabajar, ¿vale? Es decir, vamos a poner aquí licencias, vamos a buscar planes de Microsoft, a ver si me lo saca aquí, un segundito. Vais a perdonar que mueva esta barra por aquí abajo. Ahí estamos. ¿Vale? Tenemos versiones tanto para el hogar, pequeñas y medianas empresas y tenemos también para grandes empresas, ¿vale? Las opciones que nosotros tendríamos aquí en este caso, vemos que tenemos opciones para familia, para poder utilizar para 6 usuarios, tenemos opciones personales, tenemos opciones para estudiantes y habitualmente en el ámbito empresarial pues vamos a tener diferentes versiones, ¿vale? Versiones que van por usuario y por mes, de acuerdo, que tendríamos desde uno básico. El básico hay que reseñar que no tiene las versiones de escritorio, es decir, este sí que es todo nube, ¿de acuerdo? Word, Excel y todo esto lo tendríamos en la nube. Y ya el resto son opciones mixtas, ¿no? Donde tenemos las soluciones de escritorio y soluciones nube. Tendríamos el estándar empresa, el empresa premium
Y luego tenemos también, pues para opciones más ampliadas con más funcionalidades, tendríamos otras versiones que serían la Microsoft F3, la E3 y la E5, ¿vale? Concretamente, yo la demo que os recomiendo que hagáis para probar y que podáis ver todo el abanico de opciones, os recomiendo que hagáis la E5, ¿vale? Porque así vemos todo el portfolio de productos que nos ofrece 365, ¿sí? Perfecto. En la empresa, los usuarios pueden tener diferentes versiones, no todos tienen que tener la misma, ¿vale? Va a depender un poquito de las necesidades que tengamos cada uno de nosotros a la hora de trabajar dentro de lo que sería la empresa. ¿Bien? Perfecto. Si nosotros cogemos, yo lo que suelo hacer habitualmente para coger una cuenta demo, en Google directamente lo que busco es una demo tenant 5365, ¿vale? Buscando esto, lo que nos lleva es a la página de Microsoft de la cuenta E5 y en esta página lo que nosotros tendríamos aquí, en este caso, es la opción de seleccionar prueba gratuita, ¿correcto? Cuando nosotros hacemos una selección de prueba gratuita, nos va a mandar a un formulario que tenemos que rellenar, bastante sencillo, que son 4 pasos, si mal no recuerdo, si no me lo han cambiado, ¿vale? Donde nosotros vamos a contratar una cuenta demo de Microsoft 365, ¿bien? Esta cuenta demo que nosotros cogemos o creamos no nos va a pedir ninguna visa ni nos va a pedir ninguna cuestión de pago, simplemente nos va a pedir un número de teléfono por una cuestión de la doble autenticación que llamamos, ¿vale? En esta cuenta que nosotros vamos a crear, os pongo aquí un poquito en Word un ejemplo para que veáis, ¿sí? Nos va a pedir una información, una dirección de correo electrónico. Sí que hay un requisito que suele pedir, que es que nos va a pedir que hagamos el registro a través de una cuenta de empresa. O sea, no nos dejará posiblemente hacer un registro a través de una cuenta de Gmail o de Hotmail, ¿vale? Tendría que ser una de las cuentas que tengamos de empresa. Aquí lo que nos pide es nuestra dirección de correo electrónico, ¿de acuerdo? Le daríamos el siguiente, nos pide unos datos nuestros, nada, y luego nos pide identidad del negocio. Él no quiere que datos nuestros de la empresa ni nada por el estilo, sino simplemente lo que nos va a pedir es que le pongamos un primer usuario con el que nosotros vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Que sería, por ejemplo, pues usuario, como he hecho yo, y luego me pide un nombre, que puede ser ficticio, como si fuera un nombre de empresa, ¿vale? Yo, por ejemplo, he puesto Formación Valor TIC, Valor TIC 05. Y él, como es una cuenta demo, le añade la coletilla con microsoft.com. Entonces, este sería un poquito el formato de esa cuenta demo que nosotros vamos a crear. Realmente esta tenant que nosotros vamos a crear, esta cuenta demo, de acuerdo, va a simular una pequeña empresa. O sea, nosotros una vez que entramos en esta cuenta demo, somos como si dijéramos un usuario administrador que va a tener más privilegios y vamos a poder crear más usuarios. En total, esta tenant que hemos creado de Microsoft 365 por un periodo de 30 días nos va a permitir crear hasta 25 usuarios. Por lo tanto, podemos simular una pequeña empresa a la hora de compartir documentos, utilizar el correo, de acuerdo a todas las opciones que nosotros tenemos. ¿Cómo haríamos? Pues lo que nosotros haríamos en este caso sería, a partir de haber realizado este registro que tenemos en este caso, si quisiéramos entrar en la nube, lo que haríamos sería acudir a office.com. En office.com, nosotros lo que haríamos sería introducir esa dirección que hemos creado inicial, usuario @formacionvalortic05 con microsoft.com, ¿de acuerdo? Y aquí pondríamos la contraseña que nosotros hemos introducido. Una vez estamos dentro, ¿vale? Como este primer usuario es usuario administrador, va a tener una serie de aplicaciones que solo el usuario administrador tiene, ¿vale? Que serían admin, la parte de cumplimiento y, por otro lado, la parte de seguridad que tenemos aquí abajo, ¿eh? Son opciones de gestión administrativa. En la parte de admin es donde, si queréis hacer una demo completa, lo que podríais hacer es entrar y de una manera muy sencilla, en el apartado de usuarios, tenemos usuarios activos y aquí en usuarios activos podríamos dar de alta los usuarios que quisiéramos, ¿correcto? Entonces, aquí veis, por ejemplo, cómo yo le he dado a agregar usuario y he agregado diferentes usuarios, ¿correcto? Es decir, en total veis usuario 01, usuario 02, y todos bajo este mismo dominio que Microsoft nos ha creado para poder trabajar en esta demo. Entonces, todos estos usuarios podrán entrar y podrán disfrutar de las aplicaciones que tienen. Perfecto. Una vez hecho ese proceso y explicado un poquito cómo tenemos el acceso a crear una cuenta demo y un repaso muy rápido de lo que es el tema del licenciamiento,
vamos a ver un poquito el tema de las aplicaciones. En la nube, si nos centramos en la nube, porque en local ya las conocéis, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access y Outlook, ¿vale? En la nube, ¿qué es lo que tenemos nosotros en la nube? Bien, pues en la nube tenemos un conglomerado de aplicaciones para poder utilizar, ¿sí? Algunas ya conocéis, calendario, por ejemplo, contactos, tenemos Outlook, tenemos, por ejemplo, aquí Excel, ¿correcto? Más abajo tenemos por aquí PowerPoint y por aquí tenemos también Word. Pero nos aparece también todo un conglomerado de nuevas aplicaciones que no conocemos. Hace poquito, bueno, me lo han activado hoy. Ayer no estaba este de Bookings, ¿vale? Lo tengo que revisar. Es un tema de pedir citas en línea, correcto, que llevaban tiempo trabajando en ella y lo habían desactivado y ahora lo han vuelto a activar. Y os digo, este es de hoy. Es decir, ayer no estaba, para que os hagáis un poquito la idea, ¿sí? Tenemos, por otro lado, Delve. Los que trabajáis con Dynamics 365 también incluye una funcionalidad de poder enganchar con Dynamics. Esto ya es un coste aparte y un elemento independiente, pero solamente los que tengáis Dynamics 365, ¿sí? Tema de Forms, Kaisala, My Analytics, OneDrive, OneNote, Planner, Power Apps, Power Automate, Power BI. Tenemos Project, que también nos lo han metido recientemente, ¿vale? Seguridad, bueno, que hemos visto antes, SharePoint, Stream, Sway, Tareas, Teams, To Do, Video, Whiteboard, Word y YAML. O sea, tenemos un conglomerado de aplicaciones en Office 365 que es muy completo. ¿Cuál es la finalidad? ¿De acuerdo? ¿O cuál es el objetivo de Office 365? Fijaos que ahora se llama Microsoft 365 y todavía no han cambiado. En algunos sitios aparece ya cambiado, en otros todavía no. Están precisamente ahora en pleno proceso de migración. Por eso hay veces que cuando estoy hablando me sigue saliendo todavía Office 365, ¿no? Me sale el DG anterior en lugar de Microsoft 365, que es el nuevo nombre que le han puesto. ¿Qué es lo que tenemos aquí o qué es lo que nos encontramos aquí en este caso a la hora de trabajar? Fijaos. Lo que le pasaba a Microsoft es que llevaba muchos años trabajando dentro de lo que es el ámbito de la ofimática en la empresa, ¿sí? Y tenía una posición muy relevante, es decir, casi todas las empresas trabajaban con el paquete Office, ¿no? Las empresas iban evolucionando y el problema con el que se nos encontraban es que necesitaban más soluciones, Microsoft no se las proporcionaba y al final lo que hacían es acudir al exterior, o sea, se iban a Internet y buscaban aplicaciones de terceros para poder realizar esas tareas que necesitaban, ¿no? Claro, esa solución está bien. El problema que tenemos es que tenemos silos de datos repartidos por todos los sitios, un conglomerado de aplicaciones diferentes, de acuerdo, para hacer todo ese tipo de gestiones. Viendo esta situación, Microsoft puso cartas en el asunto y acompañado también con la tendencia que hay ahora de llevarse todo a la nube, de acuerdo, que es una tendencia bastante buena y funciona bastante bien porque nos permite esa capacidad de ubicuidad de poder trabajar en un sitio, trabajar en otro, trabajar en un ordenador, en un smartphone, trabajar en dispositivos móviles, es decir, poder trabajar en cualquier parte de manera cómoda, ¿no? Sin tener que estar pendiente a conexiones con mi empresa y cosas por el estilo. Entonces, en esa tendencia, Microsoft lo que hizo fue ver o analizar cuáles eran las necesidades de las empresas y lo que hizo fue montar el Office 365 o Microsoft 365 cubriendo todas esas necesidades o la gran mayoría de esas necesidades, ¿correcto? Entonces, aquí Microsoft lo que nos permite es trabajar de esa manera. Voy a hacer un repaso muy rápido por las diferentes aplicaciones que tendríamos, ¿vale? Muy por encima, no nos da tiempo porque en una hora, pues, lógicamente es muy difícil encajar todo lo que os tengo que contar, pero sí que os diré, por ejemplo, que un punto importante de partida que nosotros tendríamos a la hora de trabajar, de acuerdo, es OneDrive, ¿sí? OneDrive es el almacenamiento en la nube, ¿correcto? Es decir, es la posibilidad que nosotros tenemos de almacenar ficheros en Internet, ¿correcto? En esta nube que nosotros tendríamos. Hay que distinguir, porque realmente con OneDrive sí que me suele pasar, es que los usuarios a veces confundimos el funcionamiento de OneDrive, ¿correcto? Vale, fijaos, os voy a poner un ejemplo típico en una empresa, ¿vale? En una empresa nosotros vamos a pensar que tenemos una empresa de 10 usuarios, ¿no? 10 ordenadores, y en esta empresa también tenemos un servidor. Bueno, todos nosotros, en cada uno de nuestros ordenadores, tenemos un disco duro. Es un disco duro donde nosotros guardamos información en ese disco duro. ¿Bien? Bueno, pues ese disco duro que nosotros tenemos es nuestro, vamos a decirlo de alguna manera. Y luego, en la empresa, tenemos el servidor donde está centralizado todos los ficheros, ¿no? Y, de hecho, la gran mayoría de nosotros en las empresas solemos tener, pues, una unidad Z, ¿no? Es muy típico, ¿no? No sé por qué los informáticos tenemos esa costumbre de colocaros la unidad Z, ¿no? De red,
donde nos conectamos y accedemos al servidor. Bueno, pues esa dinámica trasladada a la nube, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta y muy presente es lo siguiente, y es que OneDrive vendría a ser como vuestro disco duro personal de vuestro ordenador, ¿sí? Y esa carpeta compartida en la red, que se puede montar de muchas maneras, pero sería SharePoint. O sea, nosotros en SharePoint es donde tendríamos esa carpeta compartida del servidor. Por lo tanto, nosotros, datos nuestros, cosas nuestras o cosas temporales las podríamos utilizar en nuestro OneDrive, ¿sí? Y cuando ya son cosas de empresa con carpetas compartidas y toda la historia que queramos tenerlo centralizado, usaríamos SharePoint, ¿de acuerdo? Que luego echaremos un vistacito para que veáis. Perfecto. Entonces, en este OneDrive, salvo que venga la configuración cambiada por vuestro administrador de sistemas o por vuestro informático, os cuento lo que os viene por defecto. O sea, por defecto, todo usuario dentro de OneDrive, correcto, tiene una cuenta con 1 terabyte de almacenamiento, ¿sí? Una capacidad de 1 tera. Entonces, esto pues está de maravilla para poder guardar casi toda la información que nosotros queramos. Yo creo que tengo por aquí, si mal no me equivoco, en esta cuenta, me vais a permitir que os muestre. El otro día lo estaba viendo. Si no me equivoco, fijaos aquí. Yo tengo en mi cuenta de diego.perez@valortic.es, que es mi dirección de correo electrónico. Sí, podéis aprovechar también para mandarme algún email o dudas que tengáis. Fijaos, yo tengo almacenados 665 gigas en la nube, ¿correcto? De 1024 gigas disponibles. O sea, el sistema soporta bastante bien este almacenamiento que nosotros tendríamos, ¿de acuerdo? Disponible para la hora de trabajar, ¿sí? ¿Vale? Y creo que son, no sé si llega, pero casi los 800.000 archivos lo que tengo almacenados ahí. Por lo tanto, el sistema soporta bastante bien ese trabajo, ¿vale? Entonces, ahí tenéis un ejemplo, ¿no? A veces me pregunta la gente, oye, ¿y cuántos ficheros? ¿Cuántos? Bueno, pues ya os digo, yo tengo casi 670 gigas y 800.000 archivos de almacenamiento. Vale, en esta cuenta que tengo, como es una cuenta demo, lo que tendríamos aquí son una serie de carpetas y ficheros que yo he ido cogiendo pues, en diferentes charlas y en diferentes jornadas que he ido realizando. Y nosotros lo que tenemos aquí, esta carpeta de archivos, sería nuestro disco C, nuestro disco duro de partida, nuestro almacenamiento. Y nosotros aquí lo que podemos hacer es crear perfectamente una nueva carpeta. Yo puedo crear una nueva carpeta, vamos a poner, por ejemplo, charla OTD, ¿de acuerdo? 365. Yo puedo crear una nueva carpeta. Aquí la tengo creada. Dentro de esta carpeta, nosotros entraríamos dentro y dentro de esta carpeta nosotros podemos cargar ficheros o directorios, pero también podemos trabajar directamente en la nube. O sea, yo puedo crear un documento nuevo de Word en la nube, ¿correcto? Nos va a abrir ahora la aplicación en la nube, ¿sí? No estoy abriendo la aplicación de escritorio que tengo aquí, sino hemos abierto la aplicación de la nube. En esta aplicación de la nube, pues yo puedo perfectamente trabajar y escribir un texto que nosotros necesitemos. Aquí arriba podemos ver cómo la aplicación de Word pues, es prácticamente igual a la que tenemos en escritorio. Sí que es verdad que hay algunas salvedades, pero es prácticamente igual a la hora de trabajar. Hay curiosidades interesantes a la hora de trabajar, por ejemplo, con el Word, con el Outlook, con el OneNote, sí, es la de dictar. A ver si me funciona porque hay algunas herramientas de videoconferencia que no me funcionan. A ver si tenemos suerte, permitir. Creo que sí que vamos a tener suerte. Vale, como podéis comprobar, una característica que yo considero que es muy interesante, sobre todo para todos vosotros que hagáis el dictado de documentos, es la posibilidad de dictarle directamente al Word. ¿Sí? Entonces, como habéis podido comprobar, todo lo que le voy indicando me lo va escribiendo. Entonces, claro, cuando estás redactando emails, cuando estás redactando documentos, de acuerdo, o cuando estás en el blog de notas, tenemos esa funcionalidad de poderle dictar. Y es una maravilla. Yo la suelo utilizar sobre todo cuando hago informes largos de consultorías o sobre todo cuando hago manuales a lo mejor de cursos o cosas por el estilo, pues la verdad es que viene muy bien el proceso de dictado. Va bastante bien. Sí que es verdad que hay algún pequeñito fallo, sí, pero la verdad es que funciona de maravilla, como habéis podido comprobar. Este documento que tengo, pues por ejemplo, podemos llamarle prueba en la nube. Entonces, nosotros lo que acabamos de hacer aquí, hemos creado un documento de Word que tenemos disponible en la nube, ¿vale? Ahora se actualizará, voy a forzarle yo, se actualiza automáticamente, pero por ir un poquito más rápido. De acuerdo, aquí tengo prueba en la nube, ese documento que nosotros hemos generado, hemos creado, ¿vale? Perfecto. Este documento que nosotros tenemos en la nube, la gente también, los usuarios, me suelen preguntar de forma recurrente ¿qué pasa con estos documentos? ¿Qué sucede con ellos? ¿Cómo los puedo utilizar yo en local? Bueno, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta
es que vamos a tener instalada la aplicación OneDrive. Y esta aplicación OneDrive nosotros la vamos a tener sincronizada con la nube, ¿sí? De tal manera, voy a apartar esto un momentito, un segundín, de tal manera que nosotros lo que vamos a tener aquí en este caso, de acuerdo, sería lo siguiente. Es decir, vamos a coger y yo tengo en mi explorador de archivos, ¿vale? Tengo aquí mis carpetas sincronizadas. Tengo varias, porque como hago tantas pruebas en este ordenador de formación, tengo varias carpetas compartidas, ¿correcto? Entonces, el sistema lo que nos hará es automáticamente realizar un proceso de sincronización y yo podría trabajar directamente en esa carpeta que nosotros tendríamos aquí en este caso, ¿vale? Ahora no lo tengo sincronizado, pero podríamos ver cómo todos los cambios que nosotros hacemos en un lado nos subiría a la nube. Entonces, el usuario trabaja directamente aquí. Fijaos en mi caso, como yo tengo aquí mi carpeta de OneDrive ValorTIC y yo pincho aquí y aquí tengo acceso a todos mis documentos. Y yo, de hecho, trabajo aquí, en local. Lo que pasa es que la aplicación OneDrive automáticamente hace un proceso de sincronización hacia la nube y lo que me permite es que de manera transparente al usuario me haga esa sincronización y yo no tengo que estar pendiente de nada, sino que simplemente él hace todo ese proceso de sincronización, ¿de acuerdo? Entonces, eso viene muy bien porque es transparente al usuario. Podríamos trabajar. Otras características que tenemos así rápidas que os puedo enseñar, por ejemplo, la compartición. Yo podría coger este documento que tenemos aquí, lo quiero compartir con un compañero, ¿sí? Le puedo configurar las propiedades, le podemos decir que permita la edición o que no, o lo que nosotros necesitemos, y lo voy a compartir, por ejemplo, con usuario 01, ¿no? Una comprobación rápida, ¿sí? Y le digo enviar. ¿Qué acabo de hacer ahora? Fijaos, yo no le he enviado una copia del documento, le he dado un acceso directo y le he dado permiso a utilizar este documento. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, hago una prueba rápida y entro con otro navegador, con Firefox, ¿de acuerdo? Para entrar, un segundito, para entrar con Firefox y hacer una prueba, aquí está, vamos allá. Voy a abrir una cuenta privada. Perfecto, voy a entrar en office.com, correcto, y voy a entrar ahora con el otro usuario. Como son dos navegadores distintos, para el sistema es como si estaría trabajando con dos cuentas diferentes, ¿sí? Desde dos ordenadores diferentes. Perfecto. Vamos a entrar como usuario 01, @formacionvalortic05, con microsoft.com, ¿sí? Entramos con la cuenta, nos logueamos. Y una de las características que vamos a ver aquí, si nosotros entramos al Outlook, por ejemplo, que me ha llegado un email que me manda, en este caso, el usuario Diego, correcto, donde voy a ver el documento que me está compartiendo, ¿vale? Este documento que me está compartiendo, que lo tenemos aquí, de acuerdo, vamos a ver si se carga, ahí está cargando. Y nosotros lo que vamos a hacer desde aquí es abrir el documento. Es como si tendríamos una carpeta compartida. También estaría en mi OneDrive, ¿de acuerdo? Abro el documento, me lo está cargando. Y lo que voy a hacer también es, en esta otra ventana, lo que voy a hacer es también abrir el documento. O sea, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora el mismo documento se puede estar abriendo con varios usuarios. No solamente abriendo, sino que nosotros, si estamos trabajando en ese documento y le cambiamos ciertas características del documento, ¿correcto? Podemos ver cómo esos cambios que estamos realizando en un lado se están visualizando en el otro. O sea, tenemos la posibilidad de trabajar simultáneamente sobre el mismo documento, ¿sí? Nosotros hemos realizado pruebas, por ejemplo, de trabajar sobre un documento hasta 20 personas a la vez. Y el sistema perfectamente lo soporta. Lo único que hay que hacer es ponerse de acuerdo dónde escribe cada uno, porque si no, uno nos podemos borrar a otros, indudablemente. Sí, pero el sistema lo soportaría, tanto documentos de Word, Excel, presentaciones, lo que nosotros necesitamos, el sistema nos permitirá, ¿vale? También sobre estos documentos queda registrado quién hace qué cosas. Sobre el documento tenemos la posibilidad de coger historial de versiones y ver qué versiones tengo del documento para poder recuperar la versión que yo quiera, ¿no? Si hemos metido la pata en un momento determinado, lo que nosotros necesitemos. Esto un poquito con respecto a lo que es OneDrive. Después de aquí, ¿a dónde nos iríamos? Trabajo con Outlook, correo electrónico, calendario, contactos. Ese trabajo que nosotros tenemos es exactamente el mismo, ¿vale? Otra característica que nosotros tendríamos también a nivel de, por ejemplo, organizarnos nuestro trabajo en la empresa, otra característica que tendríamos, por ejemplo, es la utilización de Planner. Planner es una aplicación que nosotros vamos a tener para gestión de tareas, ¿de acuerdo? No es un gestor de proyectos, ¿de acuerdo? Es gestión de tareas. Entonces, nosotros podríamos crearnos diferentes
gestiones de tareas o diferentes planes, y dentro de estos planes nosotros lo que podríamos hacer es agregar o crear tareas diferentes. Yo podría crear una tarea, sí, pues por ejemplo, pues yo qué sé, pues llamar al fontanero. Sí, es una tarea que nosotros hemos... Fontanero, pues muy bien, lo puedo cambiar. Fontanero, correcto. Y podríamos asignársela a un usuario. Se la podríamos asignar a un usuario, se le puede poner fecha, prioridad de realización, es decir, diferentes características, ¿no? Adjuntar documentos, etcétera. Entonces, nosotros aquí lo que vamos a tener es un conglomerado de todas las tareas que nosotros tenemos que hacer o podemos desarrollar en un proyecto determinado, ¿sí? Estas tareas que nosotros damos de alta dentro de lo que sería un planner, tenemos que tener en cuenta que luego van a venir vinculadas a lo que sería la aplicación To-Do, ¿vale? Entonces, todo esto está ligado. Tenemos por un lado el Outlook, tenemos por otro lado el To-Do, tenemos por otro lado el Planner. Planner, gestor de tareas a nivel grupal dentro de la empresa. To-Do es el gestor de tareas individual para una persona en concreto, ¿sí? Entonces, esto lo que nos va a permitir To-Do a la hora de gestionar es organizarnos nuestro trabajo, ¿correcto? Pero el nuestro ya personal. Y en To-Do vamos a hacer un proceso de recopilación de tanto los correos electrónicos que nosotros los hayamos marcado para seguimiento, o sea, si yo, por ejemplo, estoy en el Outlook y uno de los correos que yo tengo quiero marcarlo para seguimiento, por ejemplo, le marcaríamos aquí para seguimiento en la banderita que nosotros tendríamos, ¿correcto? Entonces, todos estos emails que marcamos para seguimiento automáticamente nos van a pasar al To-Do, ¿correcto? Nos llegarán al To-Do. Y todas las tareas que nosotros marcamos en el planner que son asignadas a este usuario van a venir a parar a mi To-Do que tenemos aquí. Entonces, yo en mi To-Do voy a tener, por un lado, mis tareas, las que yo me doy de alta, ¿no? Mi propia tarea, por ejemplo, podríamos crear una tarea. Por otro lado, tendríamos los correos electrónicos marcados que hemos marcado para dar seguimiento y, por otro lado, tendríamos las tareas que nos han llegado desde Planner, como podéis ver aquí, llamar al fontanero. Yo estas tareas me las organizaría en mi día y ya puedo empezar a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, la aplicación To-Do la tenemos en la nube, también existe la versión de escritorio y también existe la versión en dispositivo móvil, ¿vale? Para poder trabajar y poder gestionar. De tal manera que yo, por ejemplo, en mi trabajo diario, trabajo con con el calendario, donde me pongo aquellas citas o reuniones que tenemos para realizar. Trabajamos en la empresa con el planner para la gestión de proyectos a nivel de tareas y después trabajamos también con el To-Do a nivel individual. Y el To-Do, si os fijáis aquí abajo, esto es como en el Outlook, ¿no? Tenemos el correo, tenemos el calendario, contactos y tareas. Bueno, pues en la nueva versión tareas es To-Do, que enlazaría con el To-Do que tenemos aquí, ¿correcto? Entonces, tenemos diferentes formas de acceder, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nuestra forma de organización. ¿Qué sucede también? En la empresa, cada vez más lo que se fomenta es el trabajo colaborativo. Entonces, como tenemos ese trabajo colaborativo, se pueden crear dentro de lo que sería Office 365, se puede realizar la creación de grupos. Bien, esta creación de grupos se puede realizar en cualquier parte o casi cualquier parte dentro de Microsoft 365, pero por una cuestión rápida lo voy a hacer dentro de Outlook, ¿sí? Entonces, yo podría crear un grupo, correcto, aquí abajo, podríamos crear un nuevo grupo de trabajo, de colaboración, y vamos a crearlo como grupo, por ejemplo, charla OTD 365, ¿vale? Este grupo que vamos a crear lo vamos a montar de tipo privado, o sea, puedo hacerlo privado o público. Cuando digo público me refiero a toda la empresa, no al exterior de la empresa, aunque sí que es verdad que también se puede invitar a personas de fuera de la empresa, aunque no tengan Office 365. Esto es interesante, sobre todo cuando vamos a hacer proyectos colaborativos entre diferentes empresas y queremos crear un entorno privado de comunicación o de trabajo para compartir documentos, información, etcétera. Voy a crear un grupo. Este grupo que nosotros vamos a crear, voy a añadir, por ejemplo, unos usuarios, ¿sí? Pues usuario 01, usuario 02 y, por ejemplo, usuario 03, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí estaríamos 4 usuarios, estos 3 que estamos añadiendo y yo como creador. Es importante reseñar que el tema de creación de grupos puede ser que esté, vamos a decirlo de alguna manera, capado. ¿Capado en qué sentido? En que los administradores de sistemas no dejen a todos los usuarios crear grupos, ¿no? Pues un poquito por mantener una cuestión de orden, ¿no? Para que no se creen dentro de la empresa, pues, un ciento de grupos. Entonces, a lo mejor, a nivel por política de seguridad o por política de empresa,
se establezca que se desea crear esos grupos de Microsoft 365 pues a través de un encargado de departamento o a través del propio departamento de sistemas, ¿de acuerdo? O en otras empresas está libre y cualquiera lo puede hacer como lo acabo de hacer yo aquí. Vale, cuando nosotros creamos un grupo, aquí se crea automáticamente un entorno de trabajo colaborativo y esto genera ¿cómo os diría yo? Pues una serie de cambios a nivel de toda la organización. Me explico. Fijaos, de primeras, por el hecho de tener un grupo, ya automáticamente tenemos un correo electrónico interno de funcionamiento entre todos los miembros del grupo. O sea, yo desde aquí, mensaje nuevo sería un correo nuevo, normal y corriente. Aquí sería un correo electrónico que va destinado al grupo. ¿Vale? Entonces, si yo pongo prueba y ponemos prueba, este envío que nosotros realizamos le va a llegar a todos los miembros del grupo, ¿correcto? Y en la bandeja tendríamos disponible, correcto, todos los mensajes o toda esa mensajería que se ha generado. Lo bueno que tiene esto es que si nosotros hacemos una modificación de los miembros del grupo añadiendo nuevos miembros, esos miembros automáticamente tendrán acceso a toda esa bandeja y verán todos los correos anteriores que se han generado dentro de ese grupo, ¿no? Tendrían acceso a toda esa documentación. Pero, aparte de eso, otra de las características que tenemos, fijaos aquí, es archivos de grupo. O sea, el sistema, por el mero hecho de crearnos un grupo dentro de Office 365, nos ha creado dentro de, cuidado importante este detalle, dentro de SharePoint, o sea, no en vuestro OneDrive, no en vuestro ordenador, sino dentro de SharePoint, en ese servidor, vamos a decirlo así entre comillas, ha creado una especie de entorno colaborativo donde nosotros podemos crear documentos y podemos crear carpetas, ¿correcto? Es decir, nosotros podremos crear documentación, charla OTD, ¿correcto? Y podríamos crear un nuevo documento, pues por ejemplo, un libro de Excel, lo podríamos meter dentro de esa carpeta. Esto no está ocupando sitio en mi OneDrive, ¿correcto? Porque es un entorno colaborativo, es decir, todos los usuarios tendrán acceso a esta carpeta, ¿sí? A este documento, ¿vale? El libro colaborativo. Y aquí nosotros podríamos perfectamente trabajar con documentos los que nosotros necesitemos, ¿sí? Aquí lo tendríamos. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos calendario colaborativo. O sea, todos los integrantes de este grupo disponemos de un calendario, correcto, que es grupo charla OTD. O sea, aquí podemos crear una cita y esta cita, ¿vale? Es para todos los integrantes. Todos los integrantes tienen acceso, salvo que esto se configure, ¿eh? Siempre tened en cuenta que hablo de la configuración básica. Luego se puede configurar para que uno cambie cosas, otro no. Eso se puede hacer, ¿eh? Son diferentes opciones de configuración. Aparte de eso, ¿qué tenemos en este grupo como trabajo colaborativo? Un bloc de notas. ¿Qué sería un bloc de notas? El cuaderno, el OneNote. Sería el típico cuaderno de anillas que podemos utilizar o que seguramente vosotros utilizaréis para tomar notas en reuniones o lo que sea. Bueno, pues OneNote tiene dos capacidades. Tiene la capacidad de crear OneNote, bloc de notas a nivel personal, o tenemos la capacidad de crear bloc de notas a nivel organizativo, ¿sí? A nivel de grupo. Y todos los integrantes del grupo tendrían acceso a este bloc de notas para poder cambiar, leer, modificar, pues lo que necesitemos, ¿sí? Es un entorno compartido. Nosotros aquí podríamos crear, pues, una sección, ¿correcto? Dentro de esta sección, pues, podríamos poner, pues, reunión, de acuerdo, pues 13, por ejemplo, 05-2020, y a partir de aquí ya podemos realizar un proceso de tomar notas, ¿no? Toma de notas. En este toma de notas, aquí, esto es anarquía pura, o sea, igual que en un cuaderno, podemos pinchar donde queramos. Tenemos disponible micrófono. ¿Sí? Todo lo que dictemos ahora se nos va a escribir directamente dentro de esa nota que nosotros tenemos. ¿Correcto? Entonces, veis que lo podemos hacer directamente. Si nosotros, por ejemplo, estamos en una reunión y aparece un vídeo de YouTube, el que sea, ¿correcto? ¿Sí? Y cogemos un vídeo de YouTube, por ejemplo, lo tenemos aquí, y nosotros este vídeo de YouTube lo pegamos en este lado, el sistema automáticamente nos lo metería directamente, ¿correcto? Es decir, que tenemos diferentes opciones a la hora de poder trabajar con este OneNote y es colaborativo, ¿sí? Otra de las características que tendríamos también disponibles es Planner. O sea, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Lo que nos encontramos aquí en este caso es que el sistema automáticamente nos crea un plan de trabajo asociado a ese grupo de trabajo, de tal manera que todos los usuarios
que están integrados dentro de ese grupo nos permitiría trabajar con el planner. Incluso si son usuarios de fuera de la organización, nos permitiría entrar y poder gestionar las tareas que tendríamos, ¿no? A la hora de ese entorno colaborativo que os estoy comentando. Otra de las características que tendríamos aquí también es la de sitio. Sitio, cuando hablamos de sitio, es como sería una especie de sitio web, vamos a llamarlo si queréis intranet, que sería propia de este grupo, y esta intranet ya es SharePoint. O sea, aquí ya nos vamos a SharePoint, nos monta un espacio de trabajo colaborativo dentro de este SharePoint, donde nosotros podríamos colocar toda la documentación adicional que se puede ir generando, de forma que todos los usuarios pueden acudir a esta intranet a poder consultar toda esa información que nosotros necesitaríamos o que nosotros querríamos, ¿de acuerdo? Además, en este SharePoint que nosotros tenemos aquí, si os fijáis, por ejemplo, bueno, pues entre diferentes accesos a blog de notas y opciones que se pueden configurar, nosotros lo que tendríamos también aquí es el apartado de documentos, y este apartado de documentos es precisamente el mismo apartado de documentos que os he dicho antes que teníamos ahí desde el Outlook. O sea, es la zona compartida de documentos dentro del servidor donde yo tengo ese libro colaborativo, ¿vale? Estamos hablando también de la opción o la posibilidad de un entorno colaborativo. Por lo tanto, todo está integrado. O sea, a nivel de este grupo que hemos creado, que hemos montado este sitio de SharePoint, también tengo aquí abajo la posibilidad de engancharlo con Teams. O sea, yo puedo crear o enlazar un equipo de Teams con un equipo organizativo de Microsoft 365, de tal forma que una vez que se establece ese enlace, de acuerdo, si yo entro en Teams, voy a entrar a través de la web, un segundito, ahí está. Cuando entramos en Teams ya tenemos montado un equipo de trabajo ligado a ese grupo de Microsoft 365. Por lo tanto, todos los usuarios que estamos dentro de este grupo ya vamos a poder trabajar y colaborar de acuerdo entre nosotros. Y aquí tenemos, en esta charla de 365, tendríamos disponible esa opción. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros ya todo lo que nosotros escribimos directamente nos aparecería aquí en este lado, ¿no? Tendríamos como un chat, podemos hacer videoconferencias desde aquí, podríamos añadir vídeos que hayamos colgado, bueno, toda una información o ficheros que podemos compartir. Aquí también podemos compartir documentos y archivos dentro del propio Teams, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí me suele pasar muchas veces que me preguntan, ¿no? Voy a hacer una presentación de PowerPoint. Me suelen preguntar, ¿dónde van a parar estos archivos? ¿No? Porque, claro, aquí hay un lío un poco importante entre una cosa y otra, documentos por un lado, documentos por otro, ¿sí? Bueno, pues nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se crea este documento que nosotros hemos generado aquí en este sitio, ¿sí? Este documento se queda almacenado en lo que sería esta zona, pero tenéis que pensar que este equipo de Teams está ligado a un grupo de 365 y el grupo de 365 tiene todo centralizado en SharePoint. O sea, esta carpeta general que tenemos aquí, este canal, si nosotros nos venimos a la parte de documentos, veremos cómo esa carpeta que tenemos compartida allí en el otro lado se ha creado aquí, general. Y si yo entro dentro, de acuerdo, aquí tengo la presentación de PowerPoint. O sea, que ese documento que nosotros hemos generado en la parte de Teams, por el mero hecho de estar asociado a un grupo de 365, va a venir derivado automáticamente a este sitio de SharePoint, ¿no? Y tenemos ahí todo centralizado. Sí que es verdad que al principio puede requerir de un proceso de adaptación, de ver todas las cosas, pero la verdad es que es muy interesante el trabajo que nosotros podemos realizar, ¿vale? ¿Qué más tendríamos? Bueno, pues en Teams todo lo que es videoconferencias, podemos hacer eventos en vivo. Si yo quiero tengo aquí el calendario que está ligado al calendario que tenemos, podríamos hacer una nueva reunión, ¿correcto? Y esta nueva reunión, pues reunión online, podemos añadir a los asistentes, ¿de acuerdo? A los diferentes asistentes que nosotros queramos meter en esta reunión, y con esto lo que haríamos es crear una reunión online. Y en esta reunión, pues los usuarios entrarían y nos podemos hacer una reunión de teletrabajo, ¿no? Algo que ahora, hoy en día, estos días, con el tema del coronavirus, pues tenemos, los usuarios lo están utilizando con mucha frecuencia, ¿no? Y nos permite teletrabajar y estar como si estaríamos todos juntos, ¿no? En nuestro trabajo. Y la verdad es que ahorra muchos costes de desplazamientos y de trabajo, ¿sí? Entonces ya veis cómo tenemos un conglomerado de aplicaciones que están todas enlazadas y unidas, que se pueden compartir y utilizar, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí arriba, dentro del propio Teams, nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de añadir cosas, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo añadir un planner,
O sea, dentro de este mismo elemento que nosotros tendríamos aquí disponible, quiero coger un plan existente de los que ya tenemos, ¿de acuerdo? Voy a coger, por ejemplo, grupo charla OTD 365, le digo guardar y automáticamente el sistema lo que me está haciendo es integrarme ese planner directamente dentro del Teams y yo trabajo aquí directamente, ¿correcto? Sí, yo puedo meter una nueva tarea y esta nueva tarea que yo acabo de crear dentro de Teams en esta pestaña que tenemos aquí es la misma que tenemos en este lado. Aquí veis, tarea 01. Y si yo esta tarea dentro del propio Teams se la asignamos a un usuario, correcto, a Diego Pérez, fijaos que estoy haciendo la asignación en este lado, ¿sí? Si yo acudo a mi to-do, correcto, aquí tenéis tarea, bueno, no sé, ahora llegará, pero saldrá enseguida mi tarea 01 que me han asignado, ¿vale? Esta es tarea 01 es de otro plan, veis que pone aquí plan de pruebas, pues la otra me llegará porque también ha sido asignada a mí, ¿correcto? Le cuesta un poquitín, pero enseguida nos llegará, ¿vale? Entonces, ahí vemos cómo tenemos todo entrelazado. Realmente, lo que nosotros tenemos que entender que Microsoft 365, todas las aplicaciones que tiene, jolín, para manejarlas no es que haya que hacer una ingeniería, pero cada una de ellas tiene sus particularidades. Y si nosotros en este entramado de aplicaciones aprendemos su manejo, pues las nociones básicas de funcionamiento y vemos cómo se interrelacionan unas aplicaciones entre otras, cómo se enlazan, dónde se guardan los documentos y estas características, pues nos van a permitir realmente a la hora de trabajar colaborar muy bien, porque es que lo tenemos todo en cualquier lado. Yo puedo estar de viaje en otro ordenador y puedo entrar y puedo trabajar de la misma manera que estaríamos en local. Para que os hagáis un poco la idea, nosotros llevamos trabajando casi 2 años en la nube, ¿sí? Y estamos muy adaptados al trabajo en la nube. Yo, por ejemplo, pues casi os diría, pues que igual hace, no sé, pues a lo mejor a la oficina paso una vez cada 2 meses, porque ya no tengo esa necesidad de acudir a la oficina. Estoy trabajando, estoy teletrabajando y todos mis compañeros estamos casi trabajando online, ¿no? Y podemos colaborar y tal. Aparte de que como todo lo tenemos en la nube, la carga de nuestro departamento técnico también es menor, porque tiene que mantener menos sistemas. Es mucho más sencillo el mantenimiento. Bien, perfecto. ¿Qué más cosas tendríamos? Hemos visto un poquito el tema organizativo. Tendríamos también tema de presentaciones. Nosotros en el nivel de presentaciones tendríamos, como siempre, PowerPoint, claro está, pero también tenemos, por ejemplo, a nivel de presentaciones, Sway. Sway es un nuevo sistema de presentaciones que nosotros vamos a tener que nos va a permitir crear de forma sencilla presentaciones en formato web, de tal manera que los usuarios no van a tener que tener instalado ningún software, solo con el navegador van a poder verlo. Las presentaciones, además, se adaptan a dispositivos móviles. Es decir, es algo muy novedoso que está muy bien para poder trabajar, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué va a pasar aquí? Pues, hombre, pues esto es diferente a PowerPoint. Pues los departamentos de marketing se tienen que ir adaptando, ¿no? Porque esto es otra vía de poder hacer presentaciones, ¿no? Presentación, segundo, charla OTD, por ejemplo, podemos añadir una imagen. Vamos a coger yo qué sé, pues un naturaleza, por ejemplo, un paisaje, correcto. Podemos coger una fotografía, la agregamos, ¿sí? Perfecto. Podemos agregar, pues yo qué sé, pues un texto, por ejemplo, ¿vale? Pues esta es una prueba de texto que tendríamos, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Y luego ya aquí, pues podemos añadir diferentes funcionalidades. Pues, por ejemplo, podemos agregar, pues, un grupo de imágenes, ¿correcto? Voy a hacer una pila de imágenes. Hago cosas rápidas, para que veáis un poquito. Sí, pues un grupo de imágenes que nosotros queramos hacer, las agregamos y aquí las tenemos disponibles, ¿no? Perfecto. Si yo quiero hacer, por ejemplo, pues yo qué sé, pues meter en mi presentación un mapa de Google, vais a permitir, pues nos vamos a Google Maps. Nos vamos al mejor pueblo de la Ribera, vais a permitir aquí a Cintrónigo, ¿vale? Y entonces cogemos aquí, le doy a compartir o incorporar mapa, correcto, cojo incorporar mapa, copio a este iframe que tenemos en este lado y nosotros en este lado lo que haríamos ahora es añadir un nuevo elemento de inserción, correcto, que tendríamos aquí y lo pegaríamos, ¿correcto? Muy bien, una vez hemos hecho este elemento de inserción que tendríamos aquí en este lado, ¿de acuerdo? Nosotros ahora lo que podríamos hacer es mostrar esta presentación. Y entonces el sistema lo que hace es mostrarnos esta presentación en el formato que le hemos colocado, ¿sí? Esta presentación estaba puesta en formato horizontal, como podéis comprobar, ¿sí? Las fotografías me hace un pase de fotos. Puedo modificar el diseño y decirle que no, que quiero un diseño en formato vertical.
Por lo tanto, cuando yo muestro esta presentación, lo que me va a hacer es mostrarme una presentación en formato vertical. ¿Lo veis aquí? Perdón, que he seleccionado sin querer. Ahí está. En formato vertical. O podríamos sacarlo, por ejemplo, pues en formato diapositivas. ¿Vale? Entonces, si lo mostramos en formato diapositivas, pues es un poco fase de diapositivas que nosotros podemos ir haciendo, ¿correcto? Y el sistema nos va a ir mostrando, ¿no?, las diferentes características que nosotros hemos ido montando, digamos, a la hora de trabajar. ¿Veis? El mapa de Google Maps, todo esto lo tendríamos a la hora de trabajar. Entonces, realmente es un nuevo sistema que nos permite trabajar con lo que sería la creación de presentaciones, ¿no? Se pueden utilizar plantillas y cosas por el estilo. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Bueno, pues lo bueno que tenemos aquí con una presentación de estas que nosotros hemos creado es que luego esta presentación la podemos difundir. O sea, nosotros igual que compartíamos archivos, podemos difundirla pues internamente, podemos difundirla a nivel global, podemos insertar código. O sea, yo podría coger esta presentación, copiarme este código, por ejemplo, irme a SharePoint, dentro de la página esta que tenemos de SharePoint o una página pública que nosotros hayamos colocado, puedo, por ejemplo, añadir una página nueva, ¿correcto? Y dentro de esta página nueva que nosotros tendríamos aquí, podríamos coger, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, presentación. Y nosotros dentro de esta página podríamos agregar un elemento de inserción y le ponemos el código que hemos copiado de esa presentación que tendríamos en este caso, ¿sí? ¿Qué nos va a hacer en este caso? Pues nuestra presentación ya está embebida dentro de la página que nosotros tenemos. O sea, nuestro proceso de difusión es muy rápido, es muy sencillo, o podemos compartir un enlace, un link, pues lo que nosotros necesitemos, ¿no?, a la hora de compartir estos elementos que nosotros tendríamos aquí, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que todo lo que es el tema de publicación de contenidos se hace bastante fácil porque todo está integrado, ¿de acuerdo? También podríamos en Teams, o sea, nosotros podríamos venir a Teams y dentro de Teams podríamos agregar también una presentación, ¿no?, desde la propia página o lo que nosotros necesitemos también podríamos integrar. Otras características que tenemos también, por ejemplo, dentro del trabajo de Office 365 es el trabajo con los datos. Sí, es una característica también muy interesante dentro de lo que sería la empresa, ¿vale?, a la hora de trabajar. En el trabajar con los datos implica que en la empresa nosotros tenemos un proceso de recogida de datos y uso de datos hoy en día, ¿bien? Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a disponer realmente a la hora de trabajar de varias herramientas de recogida de datos. Tendríamos, por un lado, Forms, que nos permite, pues si alguno habéis trabajado con Google Forms, nos permitiría hacer un proceso de recogida de datos mediante un formulario que podemos compartir, ¿no?, muy similar a Google Forms. Luego también, a nivel de empresa, en muchas ocasiones en las empresas tenemos que realizar o se realizan procesos de recogida de datos, pero estos procesos de recogida de datos muchas veces se realizan en papel, ¿no? Pues, por ejemplo, en planta, pues horas producidas, tiempos invertidos, pues yo qué sé, pues no sé, pues cualquier información que se genere dentro de la empresa. Habitualmente esto se suele rellenar en unos albaranes o se nos suele meter en algún documento en papel que luego alguien en la oficina, a nivel de administración, tiene que estar picando ese dato. Generalmente ese dato acaba en Excel y luego en Excel, pues con tablas dinámicas, se intenta hacer un análisis o un estudio, ¿no? Vale, aquí, por ejemplo, Microsoft lo que nos propone es Power Apps. Power Apps es una aplicación que sirve para crear aplicaciones, ¿no?, valga la redundancia, para dispositivos móviles. O sea, podríamos crear aplicaciones para móvil o para tablet de una manera muy rápida, orientadas a la recogida del dato. Por lo tanto, desaparece ese papel, ¿no?, el paper cero, ¿sí? Entonces, lo que haríamos sería recoger ese dato se puede almacenar en ficheros de Excel, se puede almacenar en SharePoint, se puede almacenar en ficheros SQL Server, en Azure o en nuestros servidores en la empresa on-premise, en Oracle, se pueden almacenar en infinidad de sitios, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es intentar evitar que el usuario toque o manipule el dato, ¿correcto? Una vez que nosotros tenemos eso generado o tenemos esos datos, nosotros lo que tenemos que hacer es el proceso de estudio de los datos. Hasta ahora, el proceso de estudio y análisis de los datos, indudablemente, el rey era Excel, ¿de acuerdo? El rey era Excel y todo se analizaba con Excel, con tablas dinámicas de Excel y se montaban en las empresas, ya os lo puedo garantizar, unos cristos muy importantes con ficheros de Excel por todos los lados, enlazados unos con otros para hacer un estudio, ¿vale? Microsoft lo que nos ofrece ahora es un salto evolutivo y lo que nos propone es Power BI. Power BI es la herramienta diseñada y creada para el estudio y análisis de los datos, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar un ejemplo muy rápido de cómo nosotros en Power BI podemos realizar un proceso de carga de unos datos a partir
de un fichero de Excel plano, montar un informe muy rápido y con esos datos que nosotros tenemos en este informe, poder hacer la publicación de este informe en la nube. Se puede hacer que ese informe se actualice automáticamente y además luego este informe lo vamos a poder embeber en SharePoint, lo vamos a poder meter en presentaciones en Sway, se va a poder meter en Teams, o sea, sé que ese mismo informe de manera colaborativa vamos a poder trabajar con él, ¿sí? Si yo hago un proceso de carga muy rápido, correcto, yo puedo coger de un fichero de Excel, tenemos muchas fuentes y orígenes de datos, ¿sí? Y voy a coger de una carpeta, por ejemplo, pedidos limpios, pues una tabla que he podido exportar de cualquier RP, por ejemplo, ¿no? Aunque también me puedo enganchar directamente al RP. En este caso, nosotros, en esta tabla que vamos a recoger, tengo pues una tabla con ventas, sin más. Voy a recoger esta tabla, no me voy a complicar, son solo cabeceras de datos, o sea, son cabeceras de facturas con el total de las facturas, ¿no? O de pedidos, ¿sí? Y estos datos, cuando se hace lo que es el proceso de carga que vamos a tener en nuestro sistema, nos va a aparecer aquí en la parte de la derecha pues la tabla o las tablas con los diferentes campos que nosotros vamos a tener, ¿sí? Una vez tenemos cargados todos estos datos que tendríamos aquí, correcto, nosotros lo que tenemos son estos datos disponibles ya para poder trabajar y graficar con ellos, ¿correcto? ¿Qué podríamos hacer? Pues empezar a estudiar los datos. Pues rápidamente puedo decir, oye, pues aquí tengo el cargo, que es el total de la factura, pues quiero que me hagas la suma del total de la factura. Voy a cambiar un poquito el diseño, voy a algo rápido, me vais a permitir, ¿sí? Si ahora yo quiero en la factura, tenemos aquí los datos, pues quiero ver los datos graficados por país destinatario, por ejemplo, pues quiero ver las ventas por país. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, pues las ventas correspondientes por país. O copio y pego y quiero ver los datos repartidos, por ejemplo, en formato tabla. Pues podemos cambiarlo a formato tabla, ¿sí? O quiero ver las ventas, por ejemplo, en base al empleado. Por aquí tenemos el ID empleado, pues le digo, oye, quiero que me des las ventas por empleado, ¿sí? O, no sé, pues todo tipo de gráficos que se nos vayan ocurriendo, nosotros podemos implementarlos directamente, ¿sí? Podemos moverlos, colocarlos, ubicarlos donde nosotros queramos, pues, por ejemplo, por la ciudad quiero ver el cargo, ¿sí? Entonces, en un mapa, pues, nos colocaría la información correspondiente. Entonces, veis que es muy rápido el proceso. Si nosotros tenemos esto ya creado, lo que quiero hacer es un proceso de publicación. Yo tengo aquí la cuenta asociada, ¿veis? usuario@formacionvalortic, es la cuenta que tengo asociada. Voy a decirle que quiero publicar, ¿correcto? Voy a guardar este informe, lo voy a guardar en el escritorio, voy a ponerlo aquí como charla OTD 365, correcto, guardamos el informe, el sistema nos va a hacer el proceso de publicación de este informe en la nube, le daríamos y nos lo va a subir a la nube. Lo bueno que tiene esto también, mientras lo va subiendo, es que aquí tengo el botón de actualizar. Entonces, lo bueno que tiene es que si el fichero Excel original cambia con nuevos datos, nosotros lo único que tendremos que hacer aquí es actualizar y todo cambiará. Una vez el fichero ya está subido, colocado en la nube, nosotros entraríamos en el Power BI que tenemos aquí arriba en la nube y este informe que nosotros tenemos aquí disponible en la nube lo podemos consultar y utilizar en cualquier parte del mundo. O sea, cualquier usuario que entre podrá consultar este informe que nosotros hemos publicado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos charla OTD 365 y este informe que hemos construido lo tenemos aquí. Y es plenamente funcional, está todo vinculado. O sea, si yo selecciono un elemento aquí que tendríamos en este caso correspondientes al trabajador, cuando yo lo pincho, todos los gráficos se actualizan. O si yo selecciono un país, por ejemplo, Alemania, pues todos los gráficos se actualizan directamente. ¿De acuerdo? Entonces, es muy interactivo y muy práctico. Además, está integrado con todo lo que tenemos. O sea, si nosotros cogeríamos aquí en este caso y metemos Power BI dentro de Teams, podríamos coger y decirle al sistema que en este trabajo colaborativo que estamos realizando quiero incluir este informe de la charla OTD. Por lo tanto, el sistema lo que nos va a hacer es añadirnos este informe directamente aquí dentro y nosotros podemos trabajar y todos los usuarios podrían trabajar con este informe, ¿no? Pueden consultarlo, lo que sea. Si además a este informe le metemos una configuración de programación automática, digamos, perdón, de actualización automática, todos los días, por ejemplo, a las 10 de la noche, pues lo que ocurriría es que todos los días a las 10 de la noche los datos se actualizarían ellos solos. Y si yo este informe lo he metido en una presentación de Sway, lo hemos metido aquí, lo hemos metido en un SharePoint o lo que sea, yo no tengo que cambiar nada en ningún sitio. El propio sistema retroalimenta todo de manera automática. Por lo tanto, el número de horas se reduce considerablemente, las capacidades que tenemos son brutales, digamos, a la hora de poder trabajar, ¿no? Digamos.
¿Qué tendríamos también? Otra característica ya para rematar que también me parece interesante. Bueno, pues en algunas empresas utilizan Yammer. Yammer es como una red social. Si os digo Facebook, pues es un poco la misma idea, ¿no? Pues es una especie como de tablón colaborativo. Algunos utilizan Teams para este tipo de acciones, otros utilizan Yammer. Bueno, pues es como una aplicación colaborativa. Ya veis que el aspecto es tipo Facebook. Bueno, ahora han cambiado el Facebook, pero es tipo Facebook donde nosotros podemos ir comentando cosas y tal. Empresas pequeñas, pues igual no tiene mucho sentido. Empresas más grandes sí, porque se suele utilizar a veces como propio tablón de anuncios, ¿no? De cosas que están ocurriendo dentro de la empresa. Y otra parte ya, y termino, que me quedan 3 minutitos, otra parte ya también interesante a la hora de trabajar es Stream. A mí me parece interesante Stream también, porque Stream es una aplicación, yo digo, me vais a permitir entre comillas, que es el YouTube para la empresa, ¿sí? Es decir, está pensado para la publicación de vídeos. Entonces, nosotros lo estamos utilizando, por ejemplo, para hacer documentación de procesos. En vez de hacer la documentación del proceso escrita, pues puedes hacer vídeos, ¿no? Pues un manual de acogida o puedes hacer diferentes cosas o propios manuales de uso de máquinas o lo que sea dentro de la empresa, pues en vez de hacerlo escritos, pues con vídeos, ¿no? Estos vídeos se pueden agrupar en canales, se pueden agrupar en grupos, se pueden hacer lo que nosotros queramos. Y estos vídeos, pues es igual que YouTube, o sea, es un vídeo donde se puede colocar y se reproduce y ahí lo tenemos. Incluso este vídeo, este stream, de acuerdo, si nosotros en un momento determinado trabajamos con Teams y en Teams grabamos las conversaciones o las charlas que nosotros tengamos, esas grabaciones también vendrán a parar directamente aquí. De hecho, este, por ejemplo, veis, es una reunión general, este es una grabación de Teams, por ejemplo, ¿sí? O podemos subir vídeos que nosotros tengamos. Aquí tengo, por ejemplo, vídeos, de acuerdo, que yo he subido y estos vídeos, pues, se pueden visualizar. El propio sistema, además, automáticamente lo que nos va a hacer es añadirnos también subtítulos, la posibilidad de poder agregar los subtítulos a nuestro vídeo que tendríamos y lo hace automático, ¿vale? Entonces, esto nos va a permitir documentar pues un montón de cosas dentro de lo que es la empresa para luego poder consumir. Y luego estos vídeos pues se pueden insertar pues casi os diría en cualquier parte que nosotros tengamos, ¿no? En SharePoint, en Sway, en PowerPoint, en Teams, en cualquier sitio, ¿vale? Entonces, como podéis ver, demasiado rápido, ya lo siento, ¿no? Pero el tiempo nos apremia, pero podéis comprobar cómo realmente tenemos un amplio abanico de posibilidades para poder trabajar, ¿sí? Yo suelo decir habitualmente que Office 365 va a requerir que los usuarios tengan que volver otra vez a pasar por las aulas, porque ya no es solo Word. Fijaos que hoy todo el rato que llevo hablando casi no he hablado nada de Word, aparte de poner una negrita. O sea, es que tenemos un entramado de opciones de colaboración que si la empresa se va adaptando y empieza a utilizarlas, os puedo garantizar, nosotros que lo hemos hecho, ese proceso de transformación digital, ¿no? Que está muy de moda, si hacemos ese proceso de transformación y de adaptación, al principio puede ser un poquito arduo y no voy a decir difícil, pero pues, todo cambio siempre tiene sus complejidades, pero una vez que ya lo empiezas a utilizar, la verdad es que le damos otro enfoque a la empresa a ese nivel, ¿no? A ese nivel que tendríamos de trabajo. Y esto era básicamente todo lo que os quería comentar y, pues bueno, pues ahora, Gonzalo, pues atiendo las dudas o preguntas que tengáis. Muchas gracias. Muy bien, Diego, muchísimas gracias por tu exposición. La verdad es que tenemos bastantes preguntas. Antes de dar paso a ellas, os comento a todos los asistentes que, como he comentado al inicio de la sesión, que tenemos que hay disponible una píldora formativa a través del Centro de Formación Iturondo, elaborada por nosotros, con Diego como ponente. Entonces, os dejo el enlace en el chat para que el que esté interesado pues pueda acceder a esa web y poderse inscribir, ya que hay plazas limitadas. Pues bueno, Diego, pasamos ya directamente a las preguntas. Las voy a ir planteando por orden de llegada. Nos comenta que es una consulta bastante interesante para aclarar el concepto de Office 365. Nos pregunta cómo indicamos que la copia original está en local. Por ejemplo, para que en un momento determinado no machaque la que hay en la nube versus la que está en local. Es que no hay copia, es que el documento es el mismo. Es decir, el planteamiento que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el documento solo hay uno. Vamos a decirlo entre comillas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando nosotros estamos trabajando en local, sí, voy a abrir, me vais a permitir, voy a mi carpeta, ¿de acuerdo? Que tengo aquí, por ejemplo, me voy al colegio, entro en un curso, una charla, donde sea, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que ver, si os fijáis aquí,
En esta carpeta yo tengo aquí puesto un icono que me pone nube. O sea, se me está indicando que esta carpeta está en la nube. Si yo ahora me vengo y me voy a un documento, este que tengo aquí, me pone que está en la nube. No lo tengo en mi ordenador. Da la sensación de que sí, pero no es cierto, solo tengo el nombre. Cuando yo le doy doble clic es cuando el sistema lo descarga, ese documento, y me lo abre. Cuando me lo descarga y me lo abre, correcto, este documento está sincronizado con la nube a través de la aplicación de OneDrive. Por lo tanto, yo todos los cambios que haga aquí en este documento, el sistema automáticamente lo va a sincronizar con ese documento en la nube, ¿vale? Automáticamente, es decir, este documento que está aquí, si veis aquí que le he puesto un check, este check verde significa que este documento ahora mismo está sincronizado local con la nube, los dos. Si nosotros realizamos una modificación en este documento, por pequeña que sea, pues por ejemplo un espacio en blanco, un hola, cambiamos el formato, lo que sea, imaginaos que cambiamos el formato y le pongo negrita, ¿correcto? Nosotros lo que hacemos es que cuando cerramos este documento, se ha realizado un cambio, bueno, aquí me pide iniciar sesión, me vais a perdonar, ¿vale? Porque como esta es una cuenta que tengo demo, me pide iniciar sesión. Lo que nos va a hacer ahora con este documento es actualizarlo. Fijaos aquí, este sincronización me hace una sincronización con la nube, ¿de acuerdo? Automáticamente, es decir, realmente es como si estaríamos trabajando solo en un sitio. Lo que pasa es que realmente lo vamos a tener en local y en la nube. Solo es un fichero, ¿vale? Entonces, no es una copia del fichero, es el mismo fichero. Y el sistema automáticamente lo va a sincronizar. Si lo que quiero es otra versión de este fichero, pues sería igual que como hacemos en local. O sea, cógete este fichero, haces un copiar-pegar, correcto, y le pones un V2, por ejemplo, una versión 2 del documento. Es lo mismo, pero fijaos, en el momento que he hecho esta versión 2, tenéis que tener en cuenta que como está en una carpeta que yo utilizo en local, pero que está en la nube, también me lo está sincronizando con la nube. O sea, en la nube habrá otro fichero que él va a subir y estarán enlazados y sincronizados, porque el objetivo es que el usuario pueda trabajar de manera transparente, esté en local o esté en la nube. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Continuamos con la siguiente cuestión que la plantea Raúl. Así como To-Do tiene aplicación para dispositivos móviles, el resto también. Yo reformularía un poco la pregunta y te preguntaría cuáles de las aplicaciones que hemos visto, cuáles tienen versión de escritorio y cuáles tienen versión app disponible desde iOS o Android. O Android. Vale, a ver, así de escritorio que yo recuerde, tampoco, como no uso todas, tampoco no sabría deciros, pero así que recuerde, tenemos, bueno, las típicas Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etcétera. Y en escritorio tenemos OneNote, tenemos To-Do, creo que son esas dos las que tenemos. Y en la nube, os voy a leer cogiendo mi dispositivo, mi iOS en este caso, ¿vale? Mi iPhone, os digo las que tengo yo instaladas, ¿vale? Tengo Stream, OneDrive, Power BI, Teams, Power App, Word, Excel, Delve, SharePoint, PowerPoint, Plan, Staff Hub, Power Automate, To Do, OneNote y Kaisala. Esto es todo lo que tengo yo instalado en mi dispositivo, ¿de acuerdo? Es decir, y las utilizo, o sea, yo es que para mí lo mismo me da, bueno, el problema que tiene es la incomodidad del tamaño, pero yo estoy de viaje, estoy en cualquier lado, una nota, cualquier cosita, pues tengo acceso a toda la documentación, ¿no? Archivos y todo. Muy bien. La siguiente pregunta es, buenos días, una pregunta, la realiza José. En el To-Do, ¿puedo organizar las tareas a realizar de mi día por intervalo de horas y que se me muestren en el calendario o tendría que llevarlas al calendario de Outlook? Tendrías que llevarlas al calendario de Outlook. En principio no te las muestra por horas. Y además, pero es mi opinión, ¿vale? Yo no soy muy partidario de ponerme todas las tareas en el calendario, pero eso ya depende de la dinámica de trabajo que tengamos cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Es decir, yo lo que me llevo al calendario, y es mi aportación, yo al calendario lo que me llevo es todo aquello que tiene, como si dijéramos, una fecha y hora prefijadas, ¿no? Pues, por ejemplo, la charla de hoy, pues la tengo en el calendario. Si tengo una reunión esta tarde, la tengo en el calendario. Aquellas cosas que tienen una calendarización real y que va a ser difícil que cambien, ¿no? Porque si no, al final, si yo en el calendario me pongo a meter un montón de tareas, el problema con el que nos vamos a encontrar es que, seamos realistas, no hacemos todas las tareas que nos proponemos, ¿sí? Siempre nos parece que vamos a hacer más, ¿no? Siempre está la llamada de teléfono que te viene a interrumpirte y te descoloca todo el día, ¿vale? Entonces, yo lo que suelo hacer es, me pongo en el calendario aquellas tareas que sí que tienen una calendarización y el resto de tareas yo me las pongo en To-Do. Y dentro de To-Do es donde yo me organizo el día a día. O sea, si yo entro hoy, por ejemplo, miércoles y veo que tengo una charla por la mañana y un curso por la tarde, veo que me quedan disponibles 4 horas, pues yo lo primero que hago por la mañana es entrar en el To-Do y determinar cuáles son las tareas que tengo para realizar o qué es lo que puedo realizar,
¿correcto? Y es un poco lo que yo hago habitualmente, es mi forma de trabajo, digamos, ¿vale? Y entonces así me voy organizando el día a día, es un poco el planteamiento. No tiene una asignación por horas. Sí que le puedes poner una fecha de finalización a la tarea, pero no asignación por horas, digamos. ¿Mm? Muy bien, perfecto. Rafael nos comenta que es ingeniero y trabaja con varias personas juntas. Entonces me comenta que por lo que ves solo puede compartir cuando entremos en Team con los programas de Office 365. Pero, por ejemplo, compartir un fichero de CAD sería posible. O sea, es decir, ¿se pueden compartir programas que no sean del entorno 365? Por ejemplo, ver todos en una misma reunión un PDF. Sí, tú puedes añadir un documento, por ejemplo, PDF, de acuerdo, que tendríamos aquí en este caso, porque tú puedes añadir dentro de Teams, en esta parte que tenemos a la hora de trabajar en el canal, en la parte de archivos, tú podrías subir un fichero de CAD, ¿correcto? El fichero de CAD lo puedes subir, creo que era, si no me equivoco, de WX, me parece que era. Si tú subes un fichero de CAD, de AutoCAD, lo pones aquí, ese fichero lo van a poder abrir perfectamente, van a poder trabajar con él. Eso sí, cada uno de ellos tendrá que tener el AutoCAD instalado para que puedan usarlo, pero sin ningún problema puedes subir ficheros, ¿de acuerdo? Incluso también hemos visto antes, cuando estábamos trabajando aquí en las pestañas, me vais a permitir, ¿de acuerdo? Dentro de Teams, ¿vale? Si nosotros cogemos dentro de Teams y le damos a agregar, aparte de las características que nosotros tendríamos aquí, a ver, un segundito, aparte de las características que tenemos, se pueden agregar tanto aplicaciones de 365, pero también se pueden agregar aplicaciones que no son de 365. Hombre, lógicamente no están todas, pero sí que se pueden agregar muchos servicios que hay en la nube, se podrían agregar, ¿de acuerdo? Al propio Teams, ¿no? Como espacio colaborativo. Cada vez va habiendo más, entornos de trabajo. Muy bien. Rafael también hacía una pequeña también pregunta. Si existe alguna aplicación tipo pizarra para en reuniones poderla compartir. Yo creo que sí, ¿no? Que se llama Blackboard. Sí, existe una aplicación, es una aplicación bastante novedosa, bastante nueva. Es una aplicación, a ver si la tengo por aquí, me vais a permitir, esta no, he visto tantas ventanas ya. Aquí, un segundito, que haga más pequeña la pantalla. Aquí. Existe una aplicación que se llama Whiteboard, ¿vale? Esta aplicación Whiteboard que tenemos aquí, nosotros la podemos integrar directamente aquí. Nosotros en Teams, ¿de acuerdo? Tendríamos por aquí, ¿dónde estás, corazón? Que no te veo. Whiteboard. Whiteboard, pizarra. Me parece que estaba como pizarra. Ahora no la veo. Estaba porque yo hace poquito además la he utilizado. No sé ahora dónde la tengo, no la tengo configurada, pero esa aplicación Pizarra se puede integrar dentro de Teams. Además, de hecho, esta mañana he hecho una prueba, precisamente. Y Pizarra sí... Ah, bueno, lo que pasa es que lo he hecho en el otro ordenador. Pizarra sí que tiene una versión de escritorio. Mirad, este también tiene versión de escritorio, que me habéis preguntado antes. El Whiteboard también tiene versión de escritorio. Y lo que tú escribes en esa pizarra queda guardado en la aplicación Pizarra y queda también en Teams para esa colaboración que estamos haciendo. Vale, muy bien. Puy nos comenta que ha entendido la relación que existe entre todas las herramientas, pero le gustaría saber la utilidad básica que diferencia las aplicaciones de SharePoint y Teams. A ver, SharePoint es, por resumirlo mucho, ¿de acuerdo? Aunque alguno que me oiga se rasgaría las vestiduras. El planteamiento, fijaos, sería, de alguna manera, SharePoint sería como un elemento centralizador tipo página web, o sea, donde nosotros vamos a colocar como una especie de página web donde vamos a publicar contenidos o vamos a centralizar contenidos de un proyecto, vamos a decirlo así. Y Teams es la evolución de Skype. O sea, Microsoft cogió Skype, lo ha evolucionado y Skype Business se ha convertido en Teams. Entonces, digamos que Teams es como un entorno colaborativo como más dinámico, ¿no? Como más de día a día. Y muchas de las cosas que nosotros creamos en Teams, sobre todo los archivos, al final van a parar a SharePoint, que se quedan almacenados dentro de ese SharePoint. ¿De acuerdo? Sería un poquito la idea. Así resumiendo, perdonadme. Vale, muy bien. Estefanía nos pregunta si la opción de trasladar texto vía voz está disponible solo para Word o también para otras aplicaciones tipo Sway. Tres. Que yo sepa ahora mismo tres, ¿de acuerdo? Word, Outlook y OneNote serían las aplicaciones que soportan eso. Tanto en la nube como de escritorio, las tres. Vale, perfecto. Ojo, cuando hablo de Word en escritorio, tiene que ser la última versión de Word. O sea, es el Word 365, que sería el Word 2019. Si tenéis el Word 2016, no valdría. Tiene que ser la última versión. Vale, muy bien. Gorka nos pregunta si las tareas asignadas desde To-Do o Planner generan avisos de fecha de vencimiento de dichas tareas en Outlook.
Puedes hacer las de To Do, creo que no. Las de Planner puedes hacer, hay una opción por aquí perdida, en Planner, en las opciones de agregar plan al calendario de Outlook. Entonces te lo podrías sincronizar, las tareas que tú metes ahí, en ese lado. No obstante, Planner te envía todos los días un Un recordatorio de resumen. las tareas que tienes pendientes. Exacto, sí. Vale. Isabel nos pregunta si está disponible Power BI para Mac. No, Power BI para Mac, que yo sepa, en este momento creo que no. Creo que no. Lo que es a ver, estamos hablando del Power BI desktop, importante. Es que Power BI son dos partes. Power BI está por un lado la versión desktop, la versión de escritorio, que es donde generamos los informes, y luego tenemos por otro lado la versión Power BI Pro, que es la de la nube. La de la nube sí que la podéis utilizar porque es vía web. La que no podéis utilizar es la de escritorio. Pero ya os digo, claro, yo como no trabajo en el mundo Mac, no sé decir si ya han sacado una versión para Mac, pero que yo creo no me suena que exista para Mac. Vale. Ana nos pregunta, por una parte, si los documentos que están sincronizados ocupan espacio en el disco duro del ordenador. A ver, todos aquellos documentos, perdonadme, se ve mi escritorio, ¿no? Lo tengo compartido Sí. todavía, Sí. Gonzalo. Sí. Si os fijáis, todos aquellos documentos que están con una nube, aquí, no ocupan espacio en mi ordenador. Simplemente es el título del documento, no es el documento entero, ¿de acuerdo? Porque solamente viene cuando yo le hago doble clic. Aquellos que están marcados con este check verde son los que sí que aparecen descargados en mi ordenador. O sea, no te ocupa todo el espacio. Puedo decirle que sí, o sea, yo podría coger una carpeta y decirle botón de la derecha y podría decirle mantener siempre en este dispositivo. Esta opción lo que te haría es que esta carpeta te hace una copia íntegra de lo que tienes en la nube, siempre sincronizado, claro está, y aquí yo tendría todos los documentos en local. ¿Cuándo utilizamos, por ejemplo, esta opción? Pues, por ejemplo, esta opción la utilizamos cuando a lo mejor voy a salir de viaje, ¿no? Voy a trabajar con un proyecto, una carpeta o lo que sea, y cabe la posibilidad de que no vaya a tener una conexión a Internet y quiero tener acceso a los documentos. Bueno, pues puede ser una opción de decir, bueno, pues le voy a decir que me lo guarde y ya está. Claro, luego cuando vuelvo a la oficina, si quiero liberar espacio, pues se me activaría esta otra opción que tengo aquí abajo, que es liberar espacio. Que esa opción, liberar espacio, lo que nos haría es lo contrario. Es quitar del ordenador y dejarlo en la nube. Vale. Y también, como segunda pregunta, nos hacía cuáles son las diferencias entre Project y Planner. Project y Planner. A ver, Planner simplemente es un gestor de tareas, reduciéndolo mucho, ¿eh? Es un gestor de tareas donde tú una tarea no le puedes poner tiempos, no le puedes poner consumo de recursos, simplemente es una tarea. Oye, tengo que hacer esto, a lo sumo le puedo poner una fecha de inicio, una fecha de fin y le puedo añadir pues un documento adjunto, poner unas observaciones o lo que sea. Project, sin embargo, es una tarea de gestión de proyectos. Como tal tarea de gestión de proyectos, tú ahí metes recursos, a las tareas asignas recursos, le pones calendarización, pones horas, pones dependencia entre tareas, dependencias a SAP, a LAB, no sé, pues tú puedes determinar lo que es un cronograma en el tiempo de realización de un proyecto. Esa sería la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, este simplemente es gestor de tareas. O sea, hay que hacer estas tareas y las tienen que realizar estos usuarios. Básicamente sería eso. Vale, muy bien. Íñigo nos pregunta cómo funcionan las licencias educativas para entidades sin ánimo de lucro. Ostras, eso ya es complicado. Eso tendríais que hablar con Microsoft. Es decir, Microsoft para este tipo de cosas es un poco tocanarices, con perdón de la expresión. ¿Vale? Es decir, te va a pedir, pues eso, pues que demuestres de alguna manera para que te dé una licencia de ese estilo. Ellos tienen pues un baremo y te dicen, oye, pues si eres universidad, si eres un centro formativo, si eres tal, o una ONG, pues si cumples una serie de requisitos, entonces te permitirán adquirir una licencia formativa. La licencia formativa, yo que estoy en la Universidad Pública de Navarra, tiene alguna cosita más. O sea, nosotros en la Universidad Pública de Navarra, tiene el OneNote y otra herramienta más, el ClassNote, para poder realizar pues algunas acciones en las clases, ¿de acuerdo? A nivel de trabajo dentro de lo que es el aula. Pero por lo demás es básicamente lo mismo. Vale, muy bien. Juan nos pregunta, cuando hacemos un evento en vivo en Teams, ¿hay mucho retardo? ¿Qué conexión hay que tener mínima para hacer un evento con buena calidad? Y yo a esta pregunta le complemento, si tienes la licencia de Office 365 Business, por ejemplo, esa licencia ya te permite hacer eventos como estés en vivo, en directo, o tienes que tener alguna licencia especial.
Ostras, el tema del licenciamiento ahí no lo controlo mucho, lo controla más mi compañero Imanol. Yo creo que desde cualquiera lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Lo tendría que consultar. Yo, por ejemplo, tengo una 3.5, una E3, perdón, y sí que puedo hacer eventos en vivo. ¿Tiene retardo? Algo sí que tiene de retardo. No sabría deciros si son 10 segundos, 15 segundos, pero sí que tiene un poquito de retardo. El retardo realmente no importa porque es un evento en vivo. O sea, si hay un poquitín de retardo, bueno, pues un mal menor, pues a la hora de hacer un webinar o hacer cualquier cosita, sí que tiene un pelín de retardo a la hora de trabajar. Conexión, pues igual que cualquier otra herramienta. Es decir, hoy en día, pues con cualquier conexión a Internet podemos realizar videoconferencias, ¿de acuerdo? Muy bien. Estefanía nos pregunta qué pasa cuando si cancelamos la licencia. Entiendo que sincronizo copio todo en local, es decir, ¿qué pasaría si yo tengo en la nube y quiero cancelar la licencia? ¿Cómo recupero todos mis Hombre, archivos? tú cuando cancelas una licencia, Microsoft te deja un periodo para poder recuperar tus archivos y tus documentos, es indudable. Es decir, no te dice, has dejado de pagar, te quito todo. No, de hecho, por ejemplo, si vosotros hacéis una prueba con una cuenta demo, correcto, cuando usáis lo que es la cuenta demo y vence el periodo, ya no te va a dejar utilizar ciertas aplicaciones, pero permanece la cuenta y puedes acceder, por ejemplo, a los archivos de OneDrive o cosas por el estilo. Entonces, ahí pasaría exactamente lo mismo. Es decir, Microsoft no te deja en la calle. Tú puedes entrar y coger los datos. Hombre, en un periodo prudente. O sea, no pretendas llegar dentro de 2 años a subir a recuperar archivos de una cuenta que ya hace 2 años que no pagas. Pues, hombre, supongo que ahí no podrás. Vale, muy bien. Pilar nos hace una pregunta que ya la hemos abordado antes, pero me parece interesante volver a fijar el concepto. ¿Un documento en OneDrive es el mismo también si se comparte vía SharePoint o cambia de ubicación? Es igual. Es decir, el documento es el mismo. Es decir, el proceso lo que cambia aquí es que en el trabajo colaborativo en la nube se entra en un concepto colaborativo, un concepto de compartición. Y compartimos todo tiempo el documento original que tenemos. A diferencia de cómo trabajamos en local, que habitualmente lo que nosotros hacemos es mandarle a un usuario una copia del documento, ahí lo que hacemos es generar copias de documentos por todos los lados. Entonces, claro, eso en la empresa, por ejemplo, genera un problema porque realmente si tenemos 5 versiones de un documento de Word, al final es un Cristo porque tú que has tocado, el otro que ha hecho, tú que has metido, pues si nosotros lo que hacemos es un entorno colaborativo y lo que hacemos es compartir el documento original, pues todos trabajan sobre el documento original. Entonces, la verdad es que es mucho mejor, evitamos muchos problemas en ese sentido. Francisco comenta que si no hay conexión, a veces que no permite abrir el fichero local, ¿existe alguna solución? Bueno, es un poquito lo que has comentado, ¿no? Bueno, ahí en principio, si tú estás trabajando en un documento en local, correcto, lo que te va a ocurrir es que cuando luego te entre la conexión, pues lo que hará el sistema es ver qué cambios has realizado en los ficheros locales y los subirá a la nube, correcto. Podría darse algún caso concreto, ¿sí? En el cual, por ejemplo, a lo mejor a la vez que tú has hecho modificaciones en local, pues que en la nube otra persona haya hecho también modificaciones en ese mismo fichero. Entonces, ahí sí que se produce un problema de integridad y entonces el propio OneDrive te avisa, te dice, oye, a ver, tenemos un problema de integridad que no puedo solucionar. Entonces, ahí en ese caso, eres tú el que manualmente tienes que decidir o con cuál de las dos te quedas o hacer el mix. Pues un poco lo que hacemos hoy en día, ¿no? Cuando yo he cogido un documento de Word, se lo mando a un compañero y él me hace unas modificaciones, dices, ostras, ¿ahora qué hago? Bueno, pues manualmente lo tendrás que arreglar. Pero es un caso muy puntual. Fijaos, yo llevo trabajando 2 años y creo que me ha pasado 2 veces. Es decir, de que he trabajado con un documento que no tenía conexión y otro compañero ha coincidido que a la vez lo estaba modificando. Bueno, es un mal menor. Manuel pregunta sobre una particularidad específica del To-Do, que no sé si creo que no lo has comentado. Bueno, que el To-Do te recoge las tareas que tú mismo pones ahí o que te llegan del planner y hay una particularidad en la cual tú puedes asignar ciertas tareas a tu día. Entonces, Manuel pregunta si estas tareas que al final del día, a las 12 de la noche, desaparecen de la sección de mi día, si hay alguna forma de que permanezcan ahí si no las has realizado. No, que yo sepa, a ver, que yo sepa, a día de hoy no, que yo sepa no. Digamos que las tareas desaparecen de mi día y se quedan en tareas. Al día siguiente, pues es otro día y tú las cogerás y las llevarás. Pero ya te digo, no lo sé porque no sé si habrá alguna opción que nos hayan añadido en la cual vayan cambiando. Tenéis que tener en cuenta que Office 365 es un entorno dinámico. Es decir, yo recibo todas las semanas un email con un repositorio de todos los cambios que hacen en la plataforma. Entonces, a lo mejor lo que hoy os digo que no se puede, mañana sí que se puede. Aparte, también tenéis que tener en cuenta que Microsoft está muy abierto a sugerencias. O sea, se tiene una serie de foros de cada una de las herramientas donde tú entras y haces aportaciones y sugerencias. Y si hay mucha gente que solicita algún servicio o alguna funcionalidad de este estilo, al final la acaban implementando. O sea, que es muy dinámico, está en muy constante cambio, ya os digo.
Muy bien. Juan nos pregunta que cuando comparte archivos por enlace en OneDrive tiene límite de 30 días. ¿Hay alguna forma de saltarse esa limitación para no estar renovando el enlace compartido? Para no estar renovando ese enlace compartido, se pondría en SharePoint? Podrías ponerlo en SharePoint y darle un acceso de invitado a tu plataforma, por ejemplo, dependiendo con quién estés colaborando, es que dependiendo, ¿sí? Aunque creo que también ese periodo de caducidad del enlace también creo que se puede editar a nivel administrativo, ¿de acuerdo? Creo que se puede hacer, aunque creo que hay un límite puesto precisamente para que no se produzca aquí una compartición de documentos con todo el mundo y se quede todo abierto, sino por una cuestión de seguridad, pues lo que se hace es que esos enlaces tengan una caducidad, ¿de acuerdo? ¿Se podría hacer por SharePoint? Sí, podría ser una opción. Hablando de SharePoint, Francisco nos pregunta si los documentos que están en SharePoint se pueden sincronizar desde un equipo local como se hace con los documentos de OneDrive. Sí, igual, exacto. Es decir, nosotros cuando estamos en SharePoint, fijaos, ¿dónde estoy? Aquí. Cuando yo estoy en SharePoint, aquí. Dentro de SharePoint, en el apartado de documentos, correcto, si nosotros, vamos corazón, documentos, en este apartado, cualquier carpeta, aquí en la parte de arriba tiene un botón que es sincronizar. Si nosotros le damos a ese botón sincronizar, el sistema, a través de la aplicación de OneDrive, nos va a sincronizar. De hecho, en concreto, por ejemplo, si yo os enseño mi carpeta, yo aquí tengo la carpeta de Valortic Servicios Informáticos, ¿lo veis? Y aquí dentro yo tengo compartidas estas, ¿vale? Tengo compartidas varias carpetas que son tanto carpetas compartidas del OneDrive de algunos de mis compañeros como carpetas compartidas de diferentes sites de SharePoint que tenemos en la empresa. Y yo utilizaría y las trabajaría con ellos sin ningún problema. Es decir, yo podría entrar perfectamente y trabajar con ellas de manera local. Y el sistema me las sincronizaría, indudablemente en este caso, contra esta carpeta que tenemos centralizada de SharePoint. Muy bien. Puy nos pregunta si la licencia 365 familiar tiene las mismas opciones que la 365 5E. No. La E5 tenéis que tener en cuenta que es la top de la gama. Es decir, va a tener menos funcionalidades. La de hogar no la conozco. O sea, no puedo deciros cuáles son las opciones que tiene o que no tiene. ¿Correcto? Sí que son más reducidas. Pues no sabría deciros si tiene SharePoint o no, pues porque la de hogar, como es un sector que no trabajo habitualmente, pues no os puedo decir. Eso sería cuestión de la página esa que hemos visto antes, ir bajando para abajo y ahí os viene todas las características que tendríais. ¿Vale? Pero ya os digo que son menores, porque realmente en una casa, pues un SharePoint, pues a lo mejor no tiene sentido, ¿vale? Porque es más trabajo individual más que trabajo de empresa. Vale. Íñigo nos pregunta cómo migrar de tareas a To-Do en la versión de escritorio de Outlook. Creo que lo hace automático. Creo recordar. Yo hice la migración, de repente un día entré y digo, ostras, si es To-Do, no tareas. Automático. Cuando hice la actualización del Outlook de la versión que tenía yo antes, de la versión 2016 a la nueva versión, el sistema automáticamente me volcó todas las tareas que yo tenía a To-Do. Supongo que ahora seguirá siendo igual, ¿vale? Vale, luego ya te lanzo las dos últimas preguntas, que estas son un poquito de mi cosecha. Me gustaría saber qué posibilidades y limitaciones tiene Office 365 si quieres colaborar con una persona ajena a la organización. O sea, los que trabajamos con Office 365 vemos que es muy fácil compartir, colaborar con los de tu organización, pero cuando te quieres relacionar con un externo, más o menos, ¿cuáles son las posibilidades o limitaciones que encuentras? Vale. Una de las primeras opciones de colaborar es simplemente el proceso de compartir. Directamente tú le puedes dar a compartir y si tú en ese proceso de compartición le metes permiso de edición, pues también va a poder trabajar con ese fichero o con esa carpeta que tú estás compartiendo. Sí. Lo habitual, si va a ser un proceso de colaboración largo, por ejemplo, pues yo qué sé, imaginaos que vamos a hacer un proyecto con un cliente y con este cliente va a haber un proceso de comunicación o de intercambio de documentos o yo qué sé, vamos a colaborar entre dos empresas para hacer no sé, me lo invento, una UTE, por ejemplo, o alguna cosa por el estilo y queremos montar un entorno colaborativo de trabajo, ahí lo que podemos hacer, igual que antes os he enseñado cómo podíamos crear un grupo de Office 365, nosotros lo que podemos hacer es añadir invitados, ¿vale? Esto lo tienen que hacer los administradores de sistemas, añaden invitados a nuestro sistema, de acuerdo a nuestro ecosistema de Microsoft 365. Estos invitados los metemos en un grupo de trabajo y entonces podemos utilizar SharePoint como elemento centralizador de estos usuarios. Entonces, van a poder trabajar con Teams, van a poder trabajar con Planner, lo que no van a poder utilizar la aplicación de Planner directamente, sino que van a usar ese Planner o a través de Teams o a través de SharePoint.
van a poder utilizar el calendario compartido, van a poder utilizar pues esa bandeja de correo que hemos visto, correcto, pues ellos también van a tener esa bandeja de correo o esa cuenta colaborativa de correo donde todos los mensajes que se manden los van a recibir. Documentos que nosotros que metemos en esa carpeta, ellos también la van a poder tener y si ellos se instalan el OneDrive, van a poder tener esa carpeta sincronizada en local igual que la tendríamos nosotros. O sea, sé que también sería transparente para ellos. Es decir, van a poder hacer muchas cosas, lo que sí que es verdad que se suelen hacer muchas veces centralizadas a través de SharePoint. Digamos, cambia un pelín la forma de trabajar, ¿vale? Pero pueden acceder prácticamente a todos. Con Teams, pues pueden hacer prácticamente lo mismo que hacemos nosotros, ¿de acuerdo? Poder crear citas, pueden... el trabajo. Se puede limitar. Luego también hay que tener en cuenta que esto no es para todos y siempre igual. O sea, en las empresas cada uno tiene su idiosincrasia y tiene sus necesidades. Entonces, Microsoft proporciona dentro del panel de administración todo un montón de opciones de configuración. Entonces, claro, lo que yo digo aquí, pues luego tiene sus matices, ¿no? Que se pueden cambiar muchísimas cosas a nivel de sistemas. Vale, y ya un poco la última pregunta o reflexión. ¿Podemos aspirar a una oficina cero papeles y a una oficina en la que todo esté en la nube? O sea, ¿estamos en ese momento que con las herramientas que tenemos podemos aspirar a ello? A ver, por poderse hacer se puede, ¿correcto? Es decir, tecnológicamente se puede y Office 365 es una herramienta que nos permite hacer eso, ¿correcto? El problema muchas veces radica en nosotros mismos, o sea, en que hay que cambiar unos hábitos de trabajo, ¿sí? Hombre, yo, por ejemplo, para mí, desde que llevo trabajando con OneNote, papeles, pues sigo utilizando, pues sí, porque siempre cuando voy a dar alguna charla o lo que sea, pues me tomo una serie de anotaciones a la hora de hacer alguna charla o lo que sea, ¿sí? Sobre todo cuando estoy fuera de la oficina. Cuando estoy en la oficina, pues trabajo con 2 pantallas y con una docking y entonces ahí, pues a lo mejor las anotaciones me las tomo en un OneNote y entonces ahí quito el papel. Sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de reuniones, yo cuando hago reuniones, cuando hago auditorías o consultorías, sí que, por ejemplo, ya no tengo papel. Yo cuando voy a reunirme con el cliente, pues ya voy con una Surface, ¿no? Que ocupa muy poquito espacio y ya directamente trabajo pues, con mi móvil, comparto la tarifa de datos y utilizo la conexión a Internet y trabajo directamente con OneNote para tomar todo tipo de notas. Entonces, eso lo reduzco considerablemente. Nosotros en la empresa hemos reducido muchísimo el tema del papel. Claro, ¿se puede llegar a papel cero? Bueno, ese es el objetivo, pero todavía nos costará, pero ya lo digo, no por una cuestión tecnológica, sino más bien por una cuestión de funcionamiento, ¿no? Y sobre todo muchas veces, incluso cuando paras con las administraciones, te dicen, no, pues imprímetelo, fírmalo y escaneamelo y me lo mandas. Pues bueno, pues ya le hemos liado, hay que imprimirnos el documento, ¿sí? Pero bueno, en principio se podría, tecnológicamente se puede, ¿vale? Y de hecho, yo os digo, yo cada vez en mi mesa tengo menos papeles. Mejor, gracias a Dios. Así por lo menos he conseguido tenerla ordenada. Muy bien. Bueno, Diego, pues nada, muchísimas gracias por todo, por tus conocimientos y por compartir tu experiencia en este nuevo mundo del Office 365. Y a todos comentaros que la semana que viene enviaremos la grabación de esta sesión para que podáis consultarla y en la sesión ya habéis visto cuál es el contacto de Diego, que cualquier duda o con lo que sea os atenderá encantado. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión, la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego.